Cordial saludo, mi nombre es Joana Andrea García Hernández, pertenezco al programa de comunicación social de SEAD Palmira. La siguiente es una entrevista realizada a Daniela Mora, una joven líder del municipio de Palmira y licenciada en Ciencias Sociales, esto con el fin de darle cumplimiento a la actividad del curso de Cultura Política bajo la dirección de Leonardo de Jesús Díaz, tutor encargado de esta asignatura. Bueno, Daniela hoy se encuentra con nosotros para aclararnos algunos términos que son utilizados en algunos aspectos de nuestra vida. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, Giovanni, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, Daniela. Bueno, Daniela, comencemos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones encuentras tú entre Estado, nación y gobierno? Primero, nación es aquella definición que hace referencia a la población, a la delimitación geográfica y a la organización social, que sería el Estado. Segundo, gobierno son aquellas personas que dirigen esta organización y el Estado es un término social que hace referencia a la organización social y política que tiene la nación, llámese lo legislativo, lo judicial, etcétera. Bueno, Daniela, otra de las preguntas que incluimos aquí es ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, la democracia es el modo de gobierno que nos garantiza a todos los ciudadanos una participación política continua y una veeduría sobre las decisiones que se están tomando, sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros municipios, sobre nuestro territorio, en fin. Y la participación política son esos espacios en donde los ciudadanos podemos hacer esa veeduría, ya sea de forma directa o indirecta. Directa, ¿cuál es? Cuando hacemos parte de esta organización política, cuando somos electos o somos servidores públicos, y de forma indirecta es cuando se ejerce una presión social por determinadas situaciones. Por ejemplo, las manifestaciones, las tomas que se realizan son una forma de participación política que lo que busca es tener una decisión o una presión o una injerencia en las decisiones que está tomando el Estado colombiano. Bueno, Daniela, importante aclarar estos términos justo pues en esta época electoral que atraviesa y que va a atravesar por supuesto todo el país. Otro de los términos que también a veces la gente confunde y que sería importante que aclares, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Ahí hay varias cosas importantes y sobre todo en este momento tan coyuntural que está atravesando la sociedad actual. Primero, la política. La política es un término el cual hace referencia a la toma del poder bajo un principio griego que es el bien común prima sobre el bien individual. Ahora, la diferencia entre la política y lo político, según Aristóteles, por ejemplo, lo político, es aquello que nos diferencia de los animales. ¿A qué hace referencia esto? Que somos capaces de darle un molde a la vida social o a la sociedad en general bajo unas normas y unas leyes. Y la diferencia que tiene lo político con la política es que lo político es aquello que ya sea ese moldeamiento cuando está en ejecución, mientras que la política es el camino para tomar ese poder. Daniela, uno de los términos que yo creo que muchos escuchamos prácticamente a diario es la cultura política. ¿Qué elementos componen esta frase, este término de cultura política? Bueno, en cultura política hay varias cosas que analizar. En la sociedad actual y gracias a los paradigmas que se han generado, la mayoría creemos que la cultura política es solamente ir a depositar un voto. Y eso es lo que hemos entendido por política y por democracia, que más que todo es una democracia representativa, porque la verdadera democracia es cuando todos nos involucramos y somos conscientes de las decisiones que se están tomando. Y cuando entendemos que estas decisiones políticas, democráticas que se generan en unos círculos cerrados o no cerrados, en unos círculos diferentes a los de la sociedad común, tienen injerencia en toda la población. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la cultura política que tenemos que tener en la sociedad actual? Debemos de ser capaces de ser críticos de las propias decisiones que se están tomando, de entender que existen esos diferentes espacios y que el mismo Estado colombiano nos los proporciona como ciudadanos para que nosotros nos enteremos de que aquella actividad política o aquella actividad democrática no solamente se limita al voto que se hace cada 4 años para elegir, ya sea presidentes, alcaldes, representantes, en fin, sino que es muchas más acciones que nos moldean como ciudadanos, que nos moldean como ciudadanos conscientes, críticos y artífices del desarrollo de nuestros espacios o de nuestros territorios. Bueno, finalmente, Daniela, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías derechos y deberes que tenemos pues nosotros como ciudadanos? Bueno, el ser ciudadano es aquella persona
que está comprometida, que está enterada, que es capaz de cuestionar, que es capaz no solamente de cuestionar, sino también de construir propuestas para el mejoramiento de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes? Pues todos tenemos derechos a participar en política, a ser elegidos, a elegir a aquella persona que nos va a representar. Tenemos derecho también a participar de esas decisiones que se están tomando por diferentes mecanismos que nos da el Estado colombiano, en este caso preciso, y nuestros deberes, sobre todo, es hacer uso de esos espacios. La mayoría de las personas suelen olvidarse de que eso también nos toca como ciudadanos críticos, como ciudadanos conscientes de la realidad actual. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho por esta aclaración, porque la verdad, como lo decías al principio, es importante, y sobre todo en esta época, que todos los ciudadanos tengamos claros las diferencias, similitudes pues, de estos términos. Te agradezco, Daniela. Gracias a ti y bueno, qué bien que este tipo de tareas se vengan realizando. Bueno, y a ustedes los dejo precisamente para que analicen todas estas respuestas precisamente de una licenciada que tiene un poco más de conocimiento que pues el resto pues de ciudadanos.